Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos a otra entrega de su curso de base de datos Oracle 21. En nuestro video anterior ya creamos una nueva base de datos a la que llamamos ORCL2. Entonces ahora vamos a ver un poco de lo mismo que vimos anteriormente sobre procesos, ficheros y memoria, para que vean un poco cómo se han adaptado las dos bases de datos para funcionar igual dentro de nuestro mismo servidor, por así decirlo, para que vean cómo pueden funcionar juntas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir a nuestro Oracle Base, que recuerden es escribiendo aquí cd u01/app/oracle. Aquí hacemos un ls y si recuerdan aquí teníamos, ¿verdad?, nuestro directorio Oradata y otro llamado Fast Recovery Area. Uno en donde se guardan nuestros ficheros de datos y este que es donde se guarda toda la parte que tiene que ver con FRA, que es el acrónimo de Fast Recovery Area, y algunos componentes más. Entonces si nos vamos a Oradata, cd Oradata para comprobar lo que tiene aquí, ls, puedo ver que tengo aquí dos directorios. Voy a hacer ls-l. Tenemos aquí el ORCL de nuestra base de datos original, de la primera que creamos, y ORCL2, que es el de la segunda base de datos que creamos en el video anterior. Si entramos a ese directorio, cd ORCL2, le doy a Enter y hago un ls-l. Aquí vemos que contiene ficheros con extensión .dbf, ficheros con extensión .log. Estos ficheros que se llaman Rido son los que vamos a ver en un video posterior, que son ficheros de almacenamiento. Y estos ficheros, sysaux, system01, undo.tbs y users01dbf, que esta extensión dbf indica que son ficheros que trabajan con los archivos internos de la base de datos, por eso son DBF, Database Files, que más adelante vamos a analizar a fondo. Por ahora lo importante es saber que se nos ha dejado en nuestro Oradata y en nuestro Fast Recovery Area un directorio llamado ORCL2, en donde tenemos un poco todos los ficheros con los componentes. Entonces aquí vamos a escribir cd y le vamos a dar a Enter y vamos a hacer un clear para limpiar nuestro directorio. Vamos a irnos ahora a nuestro Oracle Base escribiendo cd espacio u01/app/oracle, le damos a Enter. Si aquí yo hago un ls, puedo ver aquí mi carpeta dbs, vamos a entrar ahí, cd dbs Enter. Si yo hago aquí ls espacio -l y le doy a Enter, aquí podemos comprobar que hay ahora dos sp file, mírenlos aquí, y ahora tenemos dos ORA-pw, aquí están. Este SP file es el fichero de parámetros de cada base y este ORA-pw que es el fichero de contraseña. Por eso el acrónimo de ORA-pw, es decir, ORA Password. Más adelante aprenderemos a administrar estos dos ficheros. Entonces, de estos dos ficheros de parámetros, vemos que uno es para nuestra base de datos ORCL y el otro para nuestra base de datos ORCL2. Así que como pueden ver, nuestro sistema ha ido adaptando nuestro entorno y ahora tiene dos recursos. ¿Y qué ha pasado con los procesos? Lo mismo, si yo aquí escribo clear y ahora escribo ps espacio -ef, tubería grep y ahora escribo ORCL2, cuando le doy a Enter puedo ver aquí que igualmente me ha creado un montón de procesos en background, que ahora se llaman ORA, guión el nombre de cada proceso, guión el nombre de la base de datos, que en este caso es ORCL2. Para verlo un poquito más claro, si yo escribo aquí clear y le doy aquí flecha hacia arriba y ahora quiero, por ejemplo, ver un proceso en específico de mi base, digamos que yo quiero ver, por ejemplo, los procesos de pmon, más adelante sabremos qué es eso. Si yo escribo aquí, luego del grep, pmon y le doy a Enter, puedo ver aquí que ahora hay dos pmon, el ORCL y el ORCL2. Incluso podríamos decir que están repetidos los procesos en background y de directorio de datos como tal, porque cada una de las bases de datos son totalmente independientes. Imaginen que tenemos una base de datos que es para desarrollo y otra base de datos que es para test, para pruebas. Entonces ven que tenemos un solo ORCL y un segundo home que sería ORCL2.
Entonces podemos ver aquí que tenemos un solo Oracle Home, es decir, tenemos el Oracle Home de nuestro Oracle 2100 y tenemos entonces dos instancias de base de datos funcionando totalmente independientes entre sí. Es decir, comparten la misma máquina, el mismo servidor, pero no comparten nada más, aparte de los procesos. ¿Y qué pasa con la memoria? Si yo aquí escribo IPCS espacio -A para ver mi memoria compartida, pues puedo comprobar que se han ampliado los procesos de memoria. Si recuerdan cuando estuvimos viendo en el video anterior donde analizamos la memoria, pues aquí habíamos visto unos procesos de background y una memoria compartida, y ahora vemos que hay más segmentos de memoria compartida pertenecientes a Oracle, que son los que están relacionados con la base de datos número 2. Si nos vamos aquí abajo, antes solo teníamos un conjunto de semáforos, que era este de acá, que hacía un total de 500, y aquí ahora tenemos otros dos que hacen igual total de 500, 250 más 250. Entonces, resumiendo, cuando creamos una base de datos, esta va a compartir toda la estructura de ficheros y directorios que hemos usado desde el principio, pero son dos bases de datos totalmente diferentes. Y esto lo certificamos. Si aquí yo escribo top, voy a ver ahora que el trabajo de mi máquina, de mi servidor, se hace mucho más pesado porque ahora tengo dos bases de datos con sus memorias, con sus procesos, y todo eso va a impactar en el consumo de recursos de mi equipo. Si se fijan aquí, podemos ver que tenemos procesos que pertenecen a ORCL, como también tenemos procesos que pertenecen a ORCL 2. Y aunque parezca que no, los recursos de la máquina, los procesos de la máquina o de nuestro servidor, pues tienen que aguantar más carga de trabajo de la que teníamos cuando solo teníamos la primera base. Entonces, aquí terminamos la exploración de los procesos y memoria de nuestra segunda base de datos. Vamos a escribir ahora un clear, y aquí vamos a escribir cd, le vamos a dar a enter, hacemos otro clear, y luego de haber aprendido cómo crear dos bases de datos en nuestro entorno, ya es tiempo de empezar a trabajar con ellas. Y he querido crear dos bases de datos para que les quede más claro todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Durante todo lo que va de curso hemos hablado del Oracle Home, del Oracle Base, de los directorios, de los procesos, etcétera, etcétera. Y durante todos los trabajos como administradores que vamos a hacer con Oracle en un ambiente normal de la vida real, se realiza una labor muy importante para que nuestras bases de datos mantengan la comunicación con nuestro entorno, con nuestro ambiente, que es la configuración de variables de entorno. Esta configuración de variables de entorno nos permite saber dónde se encuentra nuestro Oracle Home con el que queremos trabajar, también el Oracle Base, también el seed de nuestra base de datos, es decir, contra qué base de datos queremos trabajar. De igual modo, el path, que es para saber dónde se encuentran los binarios o las utilities de la propia base de datos. Y bueno, todo esto, toda esta configuración de variables de entorno, que antiguamente había que hacerlo a mano en otras versiones de Oracle, lo que conllevaba un trabajo un poco pesado, sobre todo si teníamos múltiples bases de datos en el mismo servidor. Era bastante complicado. Que de hecho, uno de los motivos de que Oracle haya lanzado el OFA, el Oracle Flexible Architecture, es precisamente esto: minimizar este tipo de funcionalidades, este trabajo a mano. Entonces lo que haremos ahora es bastante sencillo. En lugar de hacer nosotros a mano toda esta configuración, Oracle lo que nos ha facilitado es un ejecutable que, indicándole directamente el nombre de nuestra base de datos con la que queremos trabajar, se autoconfiguran las variables de entorno para hacerlo de una manera sencilla y sin tener que hacer toda la configuración a mano. Aunque debo aclarar que este proceso todavía perfectamente se puede hacer a mano. Entonces, si aquí hacemos un cat en minúscula y aquí yo escribo .bas.shrc, los que hicieron el curso básico de Linux saben qué archivo es este. Si yo aquí escribo car, no, está mal, es cat.bashrc, y si yo aquí le doy a enter, se me abre aquí la lectura de un archivo. Esto es todo lo que contiene, y yo puedo poner aquí la ruta de mi Oracle Home
y los demás tópicos que ya les expliqué, y la verdad que es bastante complicado, porque si yo tengo un solo usuario y quiero tener varias bases de datos, ¿qué tengo que hacer? Cambiar las variables de entorno cada vez que yo quiero cambiar de bases de datos, lo cual es una complicación, no es un proceso tan sencillo. Entonces Oracle preparó una herramienta que nos facilita bastante este proceso. Voy a hacer aquí un clear. Entonces, para esto vamos a hacer un pequeño recorrido por algo que ya vimos en videos anteriores, que cuando nosotros instalamos nuestro software de motor de base de datos, aquí vamos a escribir cd/etc. Cuando realizamos esa instalación, se nos creó aquí un fichero que se llama OraTab, que ya hablamos de él. En ese momento solamente hicimos una pequeña exploración así por arriba y recuerden que dijimos que no tenía nada porque cuando hicimos la exploración no teníamos instalada ninguna base de datos, estaba vacío. Entonces, si se fijan aquí, por cada base de datos que creamos ahora tenemos dos líneas, por cada base de datos una línea. Aquí nos dice cómo se llama la base de datos que hemos creado, en qué directorio se encuentra su Oracle Home y si se arranca o no se arranca de manera automática al iniciar la base de datos. Entonces vemos que aquí yo tengo mi ORCL y mi ORCL 2. Como vemos aquí en la ruta, las dos comparten el mismo Oracle Home. Los binarios y todos se encuentran aquí. Lo que pasa es que en este caso lo que va a hacer Oracle es indicar que voy a utilizar o esta base de datos o esta, ¿no? Entonces ya tenemos esta información aquí. Entonces, ¿cómo realizamos la configuración de nuestro path automáticamente? Pues aquí haciendo un clear, si recuerdan, cuando instalamos nuestro producto, aquí voy a escribir cd/usr/local/bin. Si recuerdan, en nuestra primera instalación de nuestra base de datos, cuando creamos nuestra primera base de datos, ejecutamos unos scripts que tuvimos que hacer login como root. Si no recuerdan, pueden irse al video de instalación de nuestra primera base de datos. Uno de estos scripts era para el Oracle Inventory y el otro era para el software en general. Y si recuerdan, aquí dentro del usr local bin, le voy a dar a enter para entrar. Voy a escribir ls--l. Si recuerdan, aquí se nos crearon tres ficheros: el coraenv, el dbhome y el oraenv. ¿Y con cuál de estos ficheros entonces vamos a trabajar? Con nuestro oraenv. ¿Qué significa esto de oraenv? Esto significa Oracle Environment, que lo que hace es que cuando yo lo lance me va a preguntar contra qué base de datos quieres trabajar. Y ahí vamos a elegir ORCL o ORCL 2. Y ahí el sistema configura automáticamente a partir del LTC Oradata todo el entorno. Entonces, si yo aquí pongo punto espacio oraenv, ¿qué significa este punto espacio que coloqué aquí? Esto le está diciendo a Linux, ejecútame todo el comando que implique este archivo que tengo aquí. Y todas las variables de entorno que se hayan generado se conserven. Entonces aquí cuando yo le doy a enter, lo que me pregunta aquí: Oracle, ¿con cuál base de datos quieres trabajar? Entonces aquí yo voy a colocar el nombre de mi base de datos, que en este caso sería ORCL. De lo contrario, coloco un 2 si quiero trabajar contra ORCL 2. Ustedes deciden cuál. Entonces, si yo elijo ORCL 2, aquí le doy a enter y me dice el sistema: entonces estás apuntando a, y aquí fíjense cómo utiliza mi Oracle Base. Y cómo Oracle sabe que me estoy refiriendo a el fichero de configuración de esta ruta. Pues en base a la información que le pasamos de nuestro OraTab. Es decir, si yo hago un cat/etc/oratab y le doy a enter, él está usando toda esta información que ve aquí, más la información que tiene en el Oracle Inventory, porque contienen la misma información. Entonces, con toda esa información que ya tiene el sistema, la herramienta me va a crear mis variables de entorno. Hacemos un clear. Entonces, digamos que aquí yo hago un printenv espacio tubería espacio grep espacio Oracle. Para los que no tienen conocimientos de Linux, que ven este printenv, esto lo que yo estoy solicitando acá es que se me impriman en consola las variables de entorno de mi sistema. Y con este comando tubería grep Oracle le estoy diciendo: muéstrame solo aquellas entradas que tengan Oracle.
¿Qué pasa cuando yo le doy a Enter? Fíjense aquí qué fácil ha sido. Le hemos dicho que tenemos Oracle Seed o RCL2. El Oracle Base lo ha establecido en esta ruta y mi Oracle Home me lo ha establecido en esta ruta. Entonces aquí ya yo sé que estoy trabajando con mi base de datos ORCL2. Pero digamos que se nos presenta en un ambiente de trabajo una necesidad de que tenemos que hacer algo con nuestra ORCL normal, con la primera. Pues en lugar de irnos a hacer todo el recorrido del que les hablé como se hacía anteriormente, de irnos hasta el archivo, abrir el archivo, colocar todo esto manualmente y guardar el archivo otra vez, pues ahora, para hacer ese cambio de variables de entornos hacia otra base de datos, simplemente hacemos lo mismo. Colocamos punto espacio hora m, le doy a Enter. Ahora coloco ORCL porque le estoy indicando que voy a utilizar esa. Si se fijan aquí, ahora me aparece ORCL2 porque ya es el que establecimos anteriormente. Entonces aquí, cuando le doy a Enter, veo aquí ahora un mensaje que me dice que lo del Oracle Base permanece sin cambios y esto es porque como las dos bases de datos van a utilizar el mismo Oracle Base, no hay por qué cambiar nada aquí. O sea que no es necesario ningún cambio. Entonces aquí, por ejemplo, le vamos a dar flecha hacia arriba, vamos a buscar nuestro printf que ya habíamos creado y aquí le vamos a dar a Enter. Y ahora puedo ver que lo único que ha cambiado en este caso es el nombre de mi base de datos. Por lo tanto, ahora en cualquier cosa que haga, se va a trabajar sobre mi ORCL. Esto es muy importante cuando estén trabajando con bases de datos, con múltiples bases de datos en el mismo servidor. Ahí siempre hay que tener en cuenta en qué instancia están trabajando, porque igualmente pueden estar en desarrollo y pueden pensar que estar en producción, o peor aún, estar trabajando en producción y creer que están en desarrollo. Si no saben qué significa esto de desarrollo y producción, imaginen que están en una empresa en donde se está trabajando en un proyecto y en ese proyecto que se está trabajando, en esa empresa, hay un entorno de bases de datos y existen varias bases de datos. Entonces, una de esas bases de datos es utilizada para producción, que es la base de datos que se utiliza para el trabajo de día a día de la empresa. Esa es una base de datos que debe estar en óptimas condiciones, actualizada, y es la que debe tener la condición primordial, todas las reglas, todas las estructuraciones correctamente. Pero hay otra base de datos que es conocida como desarrollo o test. Esa segunda base de datos que está en el mismo entorno es la que se utiliza para probar la solución de problemas, es la que se utiliza para hacer pruebas de cambios, de los cambios que se van a hacer o que se necesita en la base de datos de producción. Primero se prueba ahí. Cuando se certifica que todo está correcto, pues ese mismo cambio que ya se probó se realiza en esa base de datos de producción. Ahora ya entienden la importancia de saber con cuál esquema se está trabajando y cuál esquema está configurado a través de las variables de entorno. Y el fin principal de estas variables de entorno es por un tema de comunicación. Cualquier aplicación, solución o herramienta externa con la que se trabaje y necesite de una base de datos para trabajar, su enlace hacia esa base de datos lo va a hacer por aquí, utilizando estos parámetros de variables de entorno. Esa es la utilidad de tener variables de entorno configurada en un entorno de bases de datos. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí en esta parte de nuestro curso. Ya a partir del video siguiente vamos a entrar en materia con administración pura de nuestras bases de datos. Nos veremos en una siguiente entrega. Hasta la próxima.